Mi esposa me dijo que no podía seguir en esta relación, y poco después empezó a involucrarse con su jefe. Ante eso, decidí poner fin al matrimonio y pedí el divorcio. Soy un hombre de 34 años y tengo una pequeña empresa de remodelación y mantenimiento de viviendas. No es nada lujoso, pero me da lo suficiente para vivir tranquilo y mantenerme ocupado. Y para mí, eso ya es una victoria. Estuve casado con Clara, una mujer de 33 años. Estuvimos juntos unos 5 años, de los cuales 4 fueron de matrimonio. Por suerte, no tuvimos hijos. Eso habría complicado las cosas mucho más. Nos conocimos en una barbacoa, presentados por un amigo en común. Ella era de esas personas que sabían hablar sin parecer que intentaban impresionar a nadie. Divertida, relajada, sin esa energía de necesito llamar la atención. O al menos, eso creía al principio. Al inicio todo fue bastante bien. Le gustaba que trabajara con las manos, que supiera arreglar cosas, que tuviera mi propio negocio aunque no fuera algo llamativo. A mí me gustaba que fuera sensata, irónica y que entendiera mi humor seco. Al año de comenzar a salir, nos fuimos a vivir juntos. Al año siguiente, nos casamos. Nada fuera de lo común. No era una historia de película, pero tenía estabilidad, comodidad y honestidad. Ella trabajaba en el área de recursos humanos de una empresa de tecnología mediana. Un empleo de oficina, con buenos beneficios, sin demasiado estrés. Pero en algún momento a mediados de 2022, empezó a desahogarse constantemente sobre su jefe, un tal Esteban. Decía que ignoraba sus ideas, que favorecía a empleadas más jóvenes y que la hacía sentir invisible. Yo la escuchaba, le daba consejos si los pedía y simplemente la acompañaba cuando no quería hablar. Pensé que atravesaba una mala racha laboral, algo que le puede pasar a cualquiera. Entonces me dijo que quería recuperar el control de su vida, que se sentía apagada y deseaba volver a sentirse fuerte, atractiva, con energía. Supuse que retomaría la pintura o probaría yoga, como solía decir. Pero no, se inscribió en un gimnasio. Al principio me pareció perfecto, una actividad saludable. Le ofrecí acompañarla, pero lo descartó de inmediato, sin ofender. Pero no quiero ser esa pareja pegajosa en el gimnasio. Me pareció razonable y no insistí. Al principio, todo fue normal. Iba después del trabajo, volvía transpirando, se preparaba un batido y se acostaba temprano. Estaba más animada, descansaba mejor, tenía más energía. Yo lo celebraba, la elogiaba, la apoyaba en todo. Jamás hice un comentario hiriente ni me sentí amenazado por sus cambios. Me sentía orgulloso de ella. Pero las transformaciones no pararon. Empezó a usar ropa más ceñida y corta, a tomarse selfies frente al espejo. Nada vulgar, pero lo suficiente como para levantarme una ceja. Le preguntaba a dónde iba y respondía: voy a cenar con Mónica después de la clase de spinning. Mónica era su compañera de trabajo, siempre elogiando sus fotos, esa amiga que ve cada ruptura como una oportunidad de brillar. Cuanto más cambiaba físicamente, más actuaba como si estuviera ascendiendo y yo fuera un estorbo estático. Yo le preparaba el desayuno y ella ni me miraba, pegada a Instagram. Le contaba algo divertido del trabajo y apenas murmuraba un sin apartar la vista del móvil. La desconexión era evidente. Intenté hablar con ella, decirle que la sentía distante. Su respuesta fue fría: estoy evolucionando, Samuel. No todos quieren quedarse haciendo lo mismo para siempre. Ese comentario me dejó helado. Nunca le pedí que dejara de cambiar o mejorar, solo quería sentir que todavía teníamos un vínculo. Luego empezó a ocultar la pantalla del teléfono cuando yo pasaba cerca. Dormía con el móvil bajo la almohada. La foto nuestra en la pantalla de bloqueo fue reemplazada por una frase motivacional sobre energía personal. Empecé a hacerle preguntas y ella se mostraba cada vez más a la defensiva. Estás paranoico, no todo gira en torno a ti. Empezó a hacerme sentir que era controlador solo por notar su cambio de actitud. Le pregunté directamente si había alguien más. Se rió. Dios, suenas tan inseguro. Que me sienta bien conmigo misma no significa que te esté engañando. Tienes que trabajar tu autoestima. Fue como una bofetada. Yo había financiado su entrenador personal durante 2 meses, la había apoyado en todo momento, y ahora me trataba como si la detuviera. Empezó a quedarse más tiempo fuera, copas con compañeros, cenas de equipo, eventos de networking. Lo típico. No tenía pruebas de nada, pero el instinto me decía que algo no iba bien. Clara ya no parecía mi esposa. Era como vivir con una compañera de piso que me resentía, pero que seguía disfrutando la comodidad de estar casada. Así fue como nuestra relación empezó a deteriorarse lentamente. Y yo no tenía evidencias, solo intuiciones. Y lo peor, comenzaba a creer que tal vez era yo el que exageraba, como ella repetía constantemente. Cada vez que intentaba hablar de lo que sentía, lo convertía en un ataque a su libertad o a mi supuesta inseguridad. Era agotador, hasta que un día, por apuro, dejó su portátil cargando en la cocina. Iba tarde a una cena del trabajo y ni notó que lo había olvidado. Al principio no pensé mucho en ello. Estaba en el sofá con un plato de lasaña recalentada, viendo un partido mediocre. La televisión sonaba bajo, las luces estaban tenues, y el ambiente era casi somnoliento. De pronto, la pantalla del móvil se iluminó. Apareció una notificación de la app de mensajería interna de su trabajo,
esa que siempre decía que era solo para temas laborales. El mensaje en vista previa decía: Esteban M., cuidado, estás haciendo imposible que me concentre en esta reunión. Solo eso, un mensaje, directo y flotando en la barra de notificaciones. Me quedé congelado, el tenedor detenido a medio camino de mi boca. Al principio, traté de pensar con lógica. Me dije que no era el momento, que no necesitaba complicarme, que seguramente todo tendría una explicación, que probablemente diría que eran solo bromas, comentarios sin importancia, parte del ambiente laboral, que si lo mencionaba, yo quedaría como el esposo controlador. Pero entonces esa otra voz, esa que llevaba meses creciendo en silencio, habló con claridad: tú ya lo sabes, solo no lo has visto con tus propios ojos. El teléfono seguía desbloqueado, con la pantalla activa. Dudé. ¿Lo reviso? ¿Me alejo? Mi mano quedó suspendida sobre el touchpad durante al menos medio minuto. No buscaba invadir su privacidad por capricho ni quería provocar una pelea. Pero después de semanas de evasivas, de ese comportamiento raro, de las mentiras, de la distancia, de cómo se aferraba a su móvil con desconfianza, de cómo se arreglaba más que nunca para ir al trabajo, ya no podía seguir ignorándolo. Hice clic. La conversación con Esteban M. ya estaba abierta, como si fuera un hilo habitual. Revisé los mensajes más recientes. Clara le había enviado una selfie frente al espejo, con ropa deportiva ajustada, top, calzas y gotas de sudor aún visibles en los brazos. La imagen venía con un texto, color lila: así se ve el progreso. Él le respondió: peligrosa en todos los sentidos. Si fuera un hombre más débil, estaría tocando tu puerta ahora mismo. Me quedé viendo la imagen unos segundos. El tono, la confianza, la naturalidad con la que se comunicaban. Pasé a otro mensaje. Clara escribía: rojos o negros para mañana. Quiero ir arreglada a esa reunión con el cliente. Y él respondió: rojo, sin duda. Siempre arrasas con ese color. Nadie va a recordar una palabra de lo que diga en esa sala. Clara contestó: perfecto. Total, tú hablas de más igual. Él cerró con un emoji de guiño y una flama. Tuve que detenerme un momento. Ese tipo de charlas solía tenerlas conmigo. Antes era yo quien recibía esas preguntas. ¿Qué vestido se le veía mejor? ¿Qué pendientes combinaban más? Ese pequeño ritual que parecía insignificante, pero que para mí significaba intimidad. Ahora ese espacio lo compartía con otro hombre, su jefe además. Seguí leyendo. Había bromas internas que no entendía, historias personales que ella jamás me había contado. En una parte, él escribió: creo que nos conocimos en otra vida. Seguro eras la reina de algo. Y ella le respondió: quizás sí. Quizá ahora estoy atrapada en la historia equivocada. Luego vino lo que más me dolió: contigo vuelvo a sentirme viva. No me di cuenta de lo dormida que estaba hasta que empezamos a hablar. Esteban escribió: es porque ya superaste esa versión de tu vida. Estás creciendo. Y ella le respondió: sí, estoy empezando a ver mi matrimonio con otros ojos. Esa frase, esa sola línea, no solo era un mensaje, era la muestra clara de cuán fácil le resultaba entregarle a otro lo que era nuestro. Cuán lejos había llegado esto sin que yo lo supiera. Me sentí un extraño en mi propia casa. Me sentí estúpido por no haberlo notado antes. No dije nada esa noche. Me acosté mirando el techo durante horas, mientras ella llegó pasadas las 11, diciendo que estaba agotada y se durmió sin siquiera preguntarme cómo me había ido. Al día siguiente, escribí a Mónica. No sabía bien qué esperaba de esa conversación, pero si alguien tenía una idea de lo que estaba pasando con Clara, era ella. Nos habíamos cruzado en varias cenas grupales y fiestas de cumpleaños. Siempre pareció razonable, con ese estilo de dar opiniones disfrazadas de apoyo. Recordé que una vez comentó que probablemente yo era el hombre más estable con el que Clara había salido. Ahora esa frase me parecía profética. Le mandé un mensaje corto: hola, no busco armar líos, pero vi unos mensajes entre Clara y Esteban, ¿podrías contarme lo que sepas? Tardó unos 20 minutos en contestar. Oh, seguro no es nada. Solo bromean mucho. No, eso es lo que todas dicen cuando una amiga está jugando con fuego. Le respondí: los vi yo mismo, Mónica. No estoy suponiendo. Solo quiero saber la verdad. Lo leyó. Tardó un poco y luego escribió: ¿quieres que hablemos en persona? Creo que será más fácil. Quedamos en vernos en una cafetería tranquila cerca de su oficina. Llegué primero, pedí un café y me senté junto a la ventana. Mónica llegó unos 10 minutos después, visiblemente incómoda. Hola, dijo, apartando la silla. No pensé que nos veríamos así. Yo tampoco, pero aquí estamos. Miró alrededor como si temiera estar siendo observada. Mira, bajó la voz, tenías razón. Se han enviado muchos mensajes. Y no son solo cosas del trabajo, sino cosas personales, coqueteos de madrugada. ¿Desde cuándo? Un par de meses al menos. Empezó con halagos en reuniones, luego conversaciones privadas. Yo tampoco lo veía bien, pero Clara lo minimizaba. Decía que no era físico, que solo se sentía vista por él, que no era para tanto. Negué con la cabeza. Eso no es inofensivo, eso es una relación emocional. Ella asintió mientras tomaba un sorbo de algo dulce con espuma. Sí, lo sé. Le dije que estaba jugando con fuego, pero me dio la impresión de que se sentía atrapada,
que tú estabas distante, que necesitaba atención. ¿Llegaron a acostarse? Tardó en contestar. No lo sé con certeza, pero sé que te mintió. Varias veces te dijo que estaba conmigo y no era cierto. No quise meterme, pero me involucró. Me recosté en la silla, respiré profundo. Así que también te arrastró en sus mentiras. Lo siento, Samuel, no quería estar en el medio. Pensé que era una fase, pero se volvió serio muy rápido. Luego ya no quiso escuchar a nadie. Nos quedamos en silencio un rato mientras gente iba y venía del local. Mónica bajó la vista hacia su taza. Por lo que vale, dijo, siempre creí que tú la tratabas mejor de lo que ella merecía. No pensé que te traicionaría por un capricho de oficina. Pues lo hizo. Me levanté, tiré el café a la basura y le agradecí por su sinceridad. No estoy enojado contigo, solo necesitaba saberlo. Y, Samuel, de verdad, tú mereces algo mejor. Asentí en silencio y me fui. Esa noche, hice que Clara se sentara en la sala. Ella fingía revisar correos en el móvil, con las piernas cómodamente cruzadas sobre el reposapiés, como si nada hubiese pasado. Me quedé de pie unos segundos, procesando lo que acababa de ver, y luego decidí enfrentarla. Había leído los mensajes. Esteban. Ella ni siquiera reaccionó, solo levantó la vista con desgano, como si le hubiera interrumpido unas vacaciones. ¿De qué estás hablando?, dijo, fingiendo desconcierto. Dejaste la laptop abierta. Vi lo que te escribes con Esteban, respondí. Frunció el ceño, como si le molestara más mi descubrimiento que el hecho en sí. ¿De verdad estás revisando mis cosas ahora? Qué bajo has caído. No le des vueltas. No tuve que revisar nada. Dejaste la pantalla encendida, repliqué con firmeza. Suspiró con dramatismo y dejó el teléfono sobre la mesa. Aunque hayas leído algo, son solo mensajes. Estás exagerando. Mensajes donde dices que tu jefe es el único que te ve, y coqueteas con él como si estuvieras en una comedia romántica. Eso no es una conversación laboral. Eso se llama tener sentido del humor, Samuel. Tal vez si salieras de tu burbuja de construcción de vez en cuando, lo entenderías. ¿Y mentir sobre a dónde ibas también forma parte del nuevo estilo de comunicación? Cruzó los brazos con desdén. No mentí, solo omití detalles. No es lo mismo. Y tú estás actuando de forma paranoica y controladora. No, estoy siendo consciente que no es lo mismo. Entonces se levantó y empezó a caminar de un lado a otro como si estuviera ensayando una defensa. Yo me mantuve en silencio. Llevas meses distante, soltó de golpe. Ya no me escuchas, no preguntas por mi día. Todo gira en torno a tu trabajo y a esa estúpida colección de herramientas. ¿Sabes por qué hablo con Esteban? Porque me hace sentir que importo. Te trata como si estuvieras soltera. Tal vez me siento así la mayor parte del tiempo. ¿De verdad crees que por hacer unos panqueques el domingo ya eres el esposo del año? No dije nada más. Solo formulé la pregunta clave. ¿Estás enamorada de él? Desvió la mirada por un momento. Con eso fue suficiente. No lo sé. No es así. Entonces, ¿cómo es? Porque si planificas la ropa que vas a usar para él y me ocultas cosas, ya no es algo inocente. Se acercó a la ventana, como si el paisaje pudiera darle alguna respuesta. Él me presta atención. No solo asiente con la cabeza mientras se desconecta mentalmente. ¿Quieres decir que te halaga y te dice lo que quieres oír? Repliqué. Se giró bruscamente. Dios, ¿por qué tienes que convertir esto en una traición monumental? No me acosté con él, pero lo estabas considerando. No lo niegues. Hubo una pausa, y su voz se volvió más fría. ¿Sabes qué? Tal vez lo estaba pensando. Tal vez aún lo pienso. Porque merezco estar con alguien que valore todo lo que soy, no con alguien que teme al cambio y me arrastra hacia abajo. No quieres que te valoren. Quieres que te adoren mientras tú decides si la lealtad básica todavía es para ti. Sonrió. Una de esas medias sonrisas llenas de superioridad. Eres tan dramático, Samuel. Siempre actuando como si el mundo te debiera algo solo porque nadie se desvive por tu vida mediocre. Me reí. No porque tuviera gracia, sino porque la ridiculez del momento lo exigía. ¿Esta era la misma mujer que me rogaba los fines de semana para quedarnos en la cama 5 minutos más? ¿La misma que me llamaba su roca y ahora actúa como si yo fuera un estorbo en su vida? Ya está. Acabé. Puedes seguir creyendo la versión de la historia que quieras, pero yo no pienso jugar más este papel. Ella tomó el teléfono y se fue hacia el pasillo. Quizás sea lo mejor. No quiero desperdiciar mis mejores años cuidando de un hombre que llegó a su tope a los 30 y piensa que ser fiel equivale a que le debamos algo. No le respondí. No la seguí. No grité. Me quedé sentado, en silencio. Ese silencio que ella creyó que me ahogaría, pero que, en realidad, me trajo una paz que no sentía desde hacía meses. No sentí rabia ni tristeza, solo claridad. Ella pensó que yo iba a suplicar, que iba a caer en una espiral, que iba a hacer una escena. Pero no iba a darle ese espectáculo. Ya sabía lo que tenía que hacer. No necesitaba otra semana de sonrisas fingidas ni más excusas con olor a gimnasio. No iba a dejar que manipulara la narrativa para parecer que me estaba dejando por decisión propia. Al día siguiente, llamé a mi abogado. El mismo que me ayudó cuando fundé la empresa. Un tipo directo, sin rodeos. Le conté todo y le dije que quería iniciar el divorcio. Limpio, rápido, sin vueltas. ¿Hay hijos, casa,
¿Deudas conjuntas?, preguntó. No tenemos hijos, la casa está a nombre de mi madre, nuestras finanzas son separadas salvo una cuenta común para emergencias, y tenemos un acuerdo prenupcial que protege mi negocio y mis bienes personales. Se rió. La vas a odiar, pero esto va a salir bien. Esa noche, al volver, ella estaba en el sofá, mirando el móvil como siempre, fingiendo que yo no existía. He hablado con un abogado. Voy a solicitar el divorcio, le dije, sin rodeos. Me miró como si le hubiera anunciado que vendí la casa sin avisarle. ¿Qué? ¿Cómo que vas? Estás exagerando por unos mensajes. Era irónico que lo dijera justo ella, la que llevaba meses saboteando nuestra relación mientras le escribía a su jefe como si vivieran un cliché de película. No es solo por los mensajes, es por en quién te has convertido, por tus mentiras, por cómo me tratas como si yo fuera el problema de tu vida. Estás actuando como si hubiera cometido un crimen. Solo he querido crecer, y tú sigues estancado. Puedes seguir creciendo, pero sin mí. Eso la desconcertó. Esperaba un ataque de celos, una discusión que pudiera usar como excusa para hacerme quedar como el desquiciado. Pero no le di eso, solo claridad y documentación. ¿Vas a desechar todo por esto? ¿Después de tantos años? Tú lo tiraste hace tiempo. Yo solo estoy cerrando el ciclo. Seguramente se fue furiosa a contarle a Esteban que soy emocionalmente abusivo o cualquier versión que le sirva para justificarse. Una semana después recibió los papeles. No respondió, solo empezó a caminar por la casa como un fantasma. Clara dejó de decirme cualquier cosa, pero su actitud pasivo-agresiva alcanzó un nuevo nivel. Ponía música a todo volumen por las mañanas, dejaba su ropa del gimnasio tirada por la cocina, cocinaba solo para ella sin siquiera preguntar si quería algo, aunque tampoco lo esperaba. Yo simplemente agaché la cabeza y moví mis cosas al cuarto de invitados. Estaba contando los días. Algunas de sus amigas comenzaron a escribirme también, probablemente luego de escuchar su versión de los hechos. Una de ellas me envió un mensaje que decía: espero que no estés renunciando a todo solo por una mala racha. Clara me dijo que has estado distante. Ni siquiera lo respondí. No iba a justificarme ante personas que no estuvieron presentes. Mientras tanto, Clara seguía actuando con una confianza intacta, como si todo formara parte de una gran etapa de transformación personal. Incluso creó un tablero en Pinterest llamado Nuevos Comienzos. No es broma, lo vi abierto en su tablet una noche. Y claro, no tardó en mostrar a Esteban como si fuera un trofeo. Un mes después, publicó una foto con él en una terraza con un texto que decía algo como: agradecida por el crecimiento, agradecida por la gente auténtica. Yo ni me inmuté. Para ese momento ya lo había superado. Me encontraba enfocado en mi vida después del divorcio, arreglaba mi oficina, pasaba más tiempo con mi familia y tomaba proyectos más grandes en la empresa. Lo curioso es que la gente empezó a notar que yo era quien estaba saliendo adelante. Mi madre incluso me dijo: parece que por fin dormiste bien después de meses. Hasta mi hermana, Mónica, que simpatizaba con Clara, comentó que me notaba más liviano, como si pudiera respirar de nuevo. Mantuve mi distancia, no reaccioné a sus publicaciones ni a sus intentos de atención. Dejé que el proceso legal siguiera su curso. Poco antes de la fecha del juicio, Clara pidió hablar una última vez. Dijo que solo quería cerrar el capítulo. Le respondí que podía hablar de eso con su terapeuta, porque yo ya no le debía ese cierre. Insistió: nunca fue mi intención herirte. No se trataba de Esteban, lo sabes. Necesitaba algo más. Tú ya no eras emocionante. La miré directo y le dije: yo no cambié. Tú simplemente decidiste que ya no era suficiente. Se fue, esta vez sin decir mucho más. La audiencia llegó más rápido de lo que imaginaba. No hubo discusiones feroces ni acusaciones inesperadas. Solo un trámite frío y sereno. Nos presentamos, firmamos lo que había que firmar y salimos de ese edificio convertidos legalmente en desconocidos. No miré atrás, y ella tampoco. No se sintió como una ruptura, sino como desinstalar una aplicación que llevaba meses corriendo en segundo plano. La mejor parte fue que el acuerdo prenupcial funcionó tal como esperaba. Clara no tocó mi empresa, no se quedó con la casa porque nunca estuvo a su nombre, y salió con sus propios ahorros y la mitad del dinero en la cuenta compartida, que no era mucho, porque ya me había preparado desde que descubrí los mensajes con Esteban. En términos financieros, salí entero de esa sala. Luego del divorcio, Clara desapareció por un tiempo. Cerró sus redes sociales durante semanas, dejó de aparecer en los grupos de chat que compartía con mi hermana y no me envió mensajes. Supuse que estaría viviendo con Esteban, jugando a la familia feliz, intentando convencerse de que todo había valido la pena, de que su renacer personal era real. Pero no tardó en reaparecer. 6 semanas después de firmar los papeles, ya publicaba fotos de brunches en terrazas, etiquetas en bares de vino, selfies con Esteban. Claramente buscaba construir esa imagen perfecta de persona realizada después del divorcio. Esteban, por su parte, tenía toda la pinta de esos tipos que dan consejos de vida en LinkedIn sin una gota de ironía, peinado impecable, sonrisa engreída y siempre con un trago en la mano, como si hubiese nacido en un yate. Yo, por otro lado, estaba bien. Había renovado mi oficina,
tenía más proyectos, y había empezado a salir con una enfermera llamada Belle, de 32 años, a quien conocí a través de un amigo. Íbamos con calma, pero era una mujer inteligente, centrada, que no vivía pendiente de impresionar a nadie. Clara, en cambio, necesitaba ser vista constantemente. Incluso publicó un texto larguísimo en Instagram que parecía un comunicado de prensa sobre su carrera. A veces, alejarse de lo seguro es el primer paso hacia lo significativo. Nunca me arrepentiré de haberme elegido a mí misma. Todo un espectáculo. Pero 2 meses después, recibí un mensaje directo de Mónica. Era corto. Tenías razón en todo. Pensé que debía saberlo. Esteban está saliendo con alguien más a espaldas de Clara. Me quedé inmóvil un segundo y respondí, ¿en serio? Mónica me envió unas capturas de pantalla. No necesitaba más. Esteban había estado guiando a una becaria de contabilidad de 26 años mientras Clara publicaba sobre alineación del alma. Ahora ella lloraba en la sala de descanso, llamaba para decir que estaba enferma y le gritaba a Esteban delante de sus compañeros. Lo pensé por un instante. No por compasión. Ya no dolía. Pero sí reflexioné. ¿De verdad destruyó nuestro matrimonio por este tipo, creyendo que era su boleto a algo mejor? Al final, era solo otra historia más que ella intentaría maquillar con palabras dulces. Pocos días después, Clara me escribió. Nunca la bloqueé tras el divorcio. Supe que eventualmente lo haría. No quería involucrarme, pero tampoco iba a esconderme. Su primer mensaje fue apenas un hola. Lo ignoré. 2 días después, volvió con un «podemos hablar algún día». También lo ignoré. Entonces llegó uno más largo. El clásico estilo dramático de Clara, lleno de disculpas vagas. Sé que te lastimé. Cometí errores. Las cosas no salieron como esperaba. Extraño nuestra vida. No supe valorar lo que tenía. Pensé que necesitaba más, pero ahora me siento completamente perdida. Lo leí un par de veces. No contesté. No estaba enojado, solo cansado. Es raro como alguien que te aplastó luego regresa arrastrándose cuando su fantasía se desmorona. No hay satisfacción en eso, solo confirmación de que hiciste bien en marcharte. Bel vio el mensaje y me preguntó si estaba bien. Le dije la verdad. Sí, me ofreció tomar distancia si era demasiado pronto para algo serio. Le respondí que no tenía que irse a ningún lado. No se trataba de extrañar a Clara. Se trataba de, por fin, tener paz. Y entonces, sucedió lo inesperado. Clara apareció. Era un sábado por la mañana. Yo estaba en la cocina haciendo café, pensando que sería un día normal. Bel ya estaba despierta, sentada en el sofá revisando el teléfono. De repente, sonó el timbre. Pensé que era alguna entrega o quizás alguien de mi equipo, pero no. Desde la cocina escuché la voz de Bel, firme pero serena. ¿Puedo ayudarte en algo? Y entonces llegó esa voz, una que no había escuchado en persona en meses. Sí, estoy aquí para ver a Samuel. Así, sin más, sin presentaciones, sin cortesía, como si todavía tuviera derecho a aparecer y reclamar tiempo del hombre al que traicionó. Ser ignorado y tratado como si uno fuera parte del mobiliario es una experiencia difícil de describir. Pero ese era exactamente el ambiente cuando ella apareció en la puerta. Clara ni siquiera reaccionó. Se quedó ahí, firme. Soy su pareja, dijo. Así que, si tienes algo que decir, dilo delante de los dos. Me acerqué con una taza de café en la mano, tranquilo, sin prisa. No dije nada al principio, solo me apoyé en la pared y esperé. Clara nos observó como si necesitara unos segundos para entender la escena. Estoy seguro de que esperaba encontrarme derrumbado, viendo películas deprimentes, preguntándome qué hice mal. Pero lo que encontró fue algo muy distinto, una mujer que no tenía intención de irse, y un hombre que ya había aceptado su ausencia. Parpadeó un par de veces antes de hablar. Solo quería conversar, dijo. Su voz se quebró apenas, con ese tono que solía usar cuando quería provocar lástima sin llegar al llanto. Ese viejo truco para intentar ganar una discusión sin argumentos. Tomé un sorbo de café. No, gracias, respondí con calma. Ya hablamos suficiente el día que decidiste quedarte con tu jefe en vez de con tu esposo. Eso le llegó. Se estremeció ligeramente, aunque trató de mantener la compostura. No entiendes. Él no era quien yo creía. Cometí un error. Pasaba por muchas cosas y no sabía bien qué quería. Clara, impasible, ladeó un poco la cabeza y dijo, y ahora no lo quieres. Por eso estás aquí. Ella frunció los ojos. Esto no tiene nada que ver contigo. Viniste hasta nuestra puerta. Eso ya lo hace tener que ver conmigo. Entonces me miró como si esperara que interviniera, tal vez que le pidiera a Clara un momento a solas, que le diera espacio para alguna especie de redención. Dio un paso al frente, confundida. Todo pasó tan rápido. Me sentía agobiada. Esteban solo fue una válvula de escape. No quise hacerte daño. Me mantuve en silencio unos segundos, dejándola con su frase colgando en el aire. No solo me hiciste daño, dije. Me faltaste el respeto una y otra vez. Mentiste, te burlaste. Me hiciste sentir que ser leal y constante era una debilidad. Así que no vengas ahora fingiendo que fue algo aislado. Cruzó los brazos y su tono cambió en un instante. ¿Y qué? Ahora eres perfecto.
¿Acaso todo esto te hace mejor que yo? No, solo dejé de fingir que eras alguien que nunca fuiste. Soltó una risa amarga. Increíble, pensé que estábamos por encima de esto. Dijiste que siempre ibas a estar para mí. Y tú dijiste que siempre serías fiel. Supongo que ambos mentimos. Clara se mantuvo a mi lado, sin decir nada. Su sola presencia bastaba. Mi ex volvió a mirarla, después a mí, como intentando descifrar si de verdad la había reemplazado o si era una especie de consuelo temporal. Sabes que ella no te conoce como yo, dijo con un tono más cortante. ¿De verdad crees que este intento de reemplazo va a curarlo todo? Ella no soy yo, Samuel. Exactamente, respondí. Por eso funciona. Abrió la boca para contraatacar, pero no salió nada. Su rostro se endureció. Había algo de dolor, pero también de enojo. ¿Está bien?, soltó con frialdad. Disfruta tu vida aburrida. Espero que te encanten las mañanas mediocres y las salidas a la ferretería. Por fin, Clara habló, sonrió y dijo, mejor eso que andar fingiendo ser el trofeo de alguien. Ese fue el golpe final. Clara la desarmó con una frase. La mandíbula de mi ex se tensó, como si estuviera buscando un último insulto, pero no encontró ninguno que no la hiciera quedar aún peor. Dio un paso atrás, sacó unas gafas de sol de su bolso como si protagonizara una telenovela, y se marchó sin decir nada más. Cerramos la puerta. El silencio reinó un momento. Me giré hacia Clara esperando algún suspiro o una frase tipo «¿Estás bien?». Pero no, simplemente me quitó la taza de café, tomó un sorbo y murmuró: «Qué agotador». Me reí. Fue la primera vez en días que solté una risa de verdad. Esa noche cenamos en casa. Nada especial, solo tacos y una película. En algún momento, ella me miró y preguntó: «¿Quieres hablar del tema?». Me encogí de hombros. No, realmente, ya dije lo que tenía que decir. Ella tomó su decisión. Yo tomé la mía. Clara pensaba que estaba mejorando, que estaba evolucionando, pero en realidad solo se alejó de una vida auténtica, leal y firme, para perseguir validación, halagos baratos y una ilusión de crecimiento. Ahora está atrapada con un montón de frases vacías sacadas de redes sociales. Ella se expuso sola, y ahora tiene que aprender a vivir con eso.